Marxismo no es una doctrina automarginada de la realidad. Como decía Lenin, no hay nada en el marxismo que se parezca al sectarismo. La filosofía de Marx era heredera de tres corrientes fundamentales del pensamiento occidental. En primer lugar, la economía política inglesa. En segundo lugar, el socialismo francés. En tercer lugar, la filosofía alemana. De esta última, Marx tomará el concepto de dialéctica. La dialéctica es un concepto propuesto por Hegel, quien a su vez lo toma de los griegos. Para los griegos, dialéctica significaba diálogo. Hegel utilizará el concepto en dos sentidos. Primero, como un método de pensamiento, el mismo sentido en el que lo usaba Platón. En segundo lugar, Hegel utilizará el concepto de dialéctica para referirse al propio proceso histórico real, el cual, en un momento dado, confunde también con el proceso de pensamiento. Este proceso histórico sigue tres fases. En primer lugar, la tesis, como posición inicial o afirmación. En segundo lugar, la antítesis, como negación de la tesis o contradicción. Esta antítesis debe ser, a su vez, negada, en forma de negación de la negación o síntesis, como superación de las contradicciones. Esta concepción de la historia como acumulativa desemboca, finalmente, en una visión del progreso histórico. Pero, ¿cuál es la causa de este progreso? O en otras palabras, ¿cuál es el motor de la historia? Para Hegel, el motor de la historia es el espíritu o idea, que se encuentra en primer lugar como idea en sí en el campo abstracto de la lógica. Esta es su posición inicial o tesis. En segundo lugar, la idea se sitúa fuera de sí, como antítesis, como contradicción de la idea, una idea alienada en la naturaleza. En tercer lugar, la idea se retoma como idea para sí en el campo de la autoconciencia. Diríamos entonces que alcanza la síntesis final entre el en sí y el fuera de sí. La filosofía de Hegel constituye lo que en filosofía denominamos un idealismo absoluto. En primer lugar, es el pensamiento el que determina el ser. Este ser, esta realidad histórica, se concibe como autodespliegue de la idea absoluta. Finalmente, la realidad se concibe como un proceso donde esta idea se autodespliega y se cierra sobre sí misma en una totalidad cerrada. Aunque Marx criticará a Hegel como un idealista cristiano y burgués, sin embargo tomará de su filosofía un método, la dialéctica, la cual será inspiración para su propio materialismo dialéctico. La dialéctica entiende la realidad no como un conjunto de objetos estáticos, sino como un proceso cambiante que conecta una realidad con su contraria y evoluciona en etapas sucesivas. En la obra de Hegel subyace una teoría de la historia en movimiento, siendo sus propias contradicciones la causa de dicho movimiento. Marx también se vería muy influenciado por otro filósofo alemán, Ludwig Feuerbach. Lo que a Marx le fascinó fue la interpretación que hizo Feuerbach del concepto hegeliano de alienación. Feuerbach centra su teoría en la alienación religiosa de la esencia humana. El hombre aliena, proyecta lo mejor de sí en un ser imaginario. Ese ser imaginario puede ser Dios o, en el Hegel político, el Estado, la soberanía o la Constitución. Para acabar con esta situación, según Feuerbach, es preciso disolver el mundo de las abstracciones y reducirlo a su base terrenal. Debemos reafirmar que es el ser el que determina la conciencia, y no la idea la que produce y guía mágicamente las realidades. La inversión antropológica de Feuerbach constituye el método por el cual el sujeto recupera su centralidad como sujeto del desarrollo histórico de la sociedad. Sin embargo, Marx sigue considerando este materialismo como un materialismo abstracto, y también romperá con él.
Esta ruptura se produce en sus obras La ideología alemana y Las tesis sobre Feuerbach, ambas del año 1845. Para Marx, la alienación solo se explica por el propio desgarramiento de la existencia terrenal, por sus contradicciones reales. Por consiguiente, el objeto no debe ser desenmascarar los ídolos, remitiéndolos a la verdadera esencia humana terrenal, como pretendía hacer Feuerbach, sino eliminar las contradicciones de dicho mundo terrenal. Suprimidas estas contradicciones, el propio mundo religioso desaparecería sin más. El materialismo de Marx parte de la realidad concreta, del ser humano real como ser humano trabajador, que transforma la naturaleza. La esencia humana es la práctica, pero una práctica condicionada históricamente. Dentro de la sociedad capitalista actual, el ser humano se encuentra alienado en el sentido de que es separado del producto de su propio trabajo. Esta es la contradicción principal de la sociedad capitalista, ante la cual caben dos soluciones: o continuar una existencia alienada o buscar una existencia auténtica y emancipada.